Estimados alumnos, reciban un cordial saludo. Quien les habla es el docente magíster ingeniero Luis Alberto Chávez Sotomayor. Soy ingeniero civil de profesión y conmigo vamos a desarrollar el curso de medición y presupuestos de obra. Sé que para ustedes va a ser un poco difícil el llevar el curso, por lo que las clases no van a ser sincrónicas, sino que van a ser de esta forma, grabadas, y ustedes van a revisar los videos. La ventaja que tiene es que van a poder revisar los videos las veces que lo deseen. Bueno, la comunicación, ¿cómo la vamos a realizar, señores? La vamos a realizar a través del foro del curso. Otra forma también que la pueden comunicarse conmigo ante algún tipo de duda, lo pueden hacer a través de mi correo institucional, ¿no? En la información que ustedes tienen contenida en su aula virtual, en presentación docente y en otros archivos que se adjuntan ahí, van a poder ustedes encontrar mi correo y de la forma en la cual pueden comunicarse, como le dije, o si no, a través del foro del curso. Otra forma que también se podrá realizar es en forma paralela, por supuesto, es a través del grupo de WhatsApp que he creado. Existen dos grupos de WhatsApp para cada sección. El curso de costos tiene sección 1 y sección 2. Ustedes, a la sección que pertenezcan, tienen ahí en la diapositiva la indicación del grupo al cual pertenece. Así que están invitados a poderse unir para poderse agregar y de esta manera mantener una comunicación un poquito más fluida. Bueno, entonces quedan invitados a revisar también, como les acabo de comentar, su aula virtual, ¿no? Para saber también sobre los trabajos que se van a ir dejando y ver el tema de las entregas, la fecha de programación de parciales que se van a tomar en el resto del curso. Conmigo van a desarrollar un trabajo de metrados sobre sobre un proyecto chico. No es necesario que el proyecto sea grande, un proyecto pequeño solamente, porque van a ir desarrollando durante todo el desarrollo de la primera mitad del curso que corresponde a metrados, la primera entrega que va a ser el tema de lo que va a ser metrados. Así que yo les voy a entregar el proyecto que van a realizar durante todo el curso, es decir, esta primera parte que va a estar compuesta por el metrado y en el cual ustedes van a poder desarrollar los metrados correspondientes a las partidas de, de cada uno de las especialidades. Bueno, entonces voy a pasar a dar inicio a la clase. En esta primera sesión nosotros vamos a tener que vamos a tener que desarrollar, como le decía, la primera sesión que va a corresponder exclusivamente a lo que es el tema de proyectos y expediente técnico. Entonces vamos a empezar por la parte de lo que son proyectos. Bueno, ahí en la diapositiva va a quedar el curso. En realidad, el objetivo del curso va a ser que ustedes conozcan, ¿no? Todos los elementos que definen un proyecto, ¿no? Con la finalidad exclusivamente de poder ustedes evaluar su costo y el tiempo que les va a demandar el proyecto en ejecutar, ¿no? Conocer también ustedes la cantidad de recursos que se van a requerir para el proyecto, como la cantidad de mano de obra, materiales, equipos, herramientas que se van a necesitar, calcular su costo, pues, ¿no? Directo e indirecto para poder determinar el costo total del proyecto a ejecutar. También verán algunas herramientas de planificación, sobre todo la parte de programación de obra, para poder eh, llegar a buen fin sus proyectos en el tiempo que ustedes hayan decidido planificar. Luego vamos a ver el tema de lo que contiene el curso. Lo que contiene el curso, pues acá ustedes tienen el sílabus. También voy a colgárselo en la
dentro de lo que es su aula virtual, lo van a tener para que lo puedan leer con mayor detenimiento, ¿no? Y bueno, algunas bibliografías correspondientes al tema de cursos. Yo también voy a poner bibliografías, algunas direcciones electrónicas sobre algunos PDFs que les van a hacer de su interés para el desarrollo del curso y algunos otros temas de interés que es para el conocimiento y poder afianzar los conocimientos que se van a brindar en el desarrollo del curso. Bueno, entonces empezaremos pues a desarrollar el curso y lo primero que tenemos que definir que es un proyecto. Un proyecto lo vamos a definir como un conjunto de actividades, pero son aquellas actividades que no se desarrollan de cualquier manera, sino que estas actividades tienen un origen secuencial, o sea que cada partida tiene continuación con respecto, o sea, depende de una actividad para desarrollar otra actividad, por poner un ejemplo. Yo no puedo hacer, por ejemplo, una losa aligerada, ¿no? No puedo desarrollar esa actividad de losa aligerada si previamente no he hecho primero las columnas. Entonces, por eso que dice que es un conjunto de actividades que requiere una secuencia. Yo no puedo hacer una columna si previamente no he ejecutado primero las zapatas. Entonces, esta es la secuencia que hago mención. Bueno, entonces, pero estos proyectos básicamente lo que buscan es que lo que permite es que podamos resolver algún tipo de problemas. Y estos problemas pueden ser del orden técnico como también sociales. Y es tanto el técnico como el social lo que van a buscar es que producir bienes o también servicios. O sea, son obras que puedan producir para un bien o para un servicio. En el caso de un colegio, ¿qué cosa es? Pues un proyecto puede ser un servicio. Pero en el caso de una edificación, por ejemplo, para un centro comercial o para producir, por ejemplo, para una oficina, pues será un bien, ¿no? Entonces, puede producir el proyecto también bienes como servicios. Ahora, si hablamos del proyecto de forma general, pues habrán proyectos de repente pues, para hacer zapatos, ¿no? Que serán bienes, ¿no? Pero si son obras, pues serán, muchas veces serán servicios. Bueno, entonces, ¿de qué va a depender, pues, de que yo pueda evaluar el costo del proyecto? O sea, cuánto me va a costar este proyecto finalmente, ¿no? Evaluar, va a depender de dos variables. Una variable que tiene que ver necesariamente con el costo del proyecto y la otra va a tener que ver con el tiempo. Entonces, el proyecto se evalúa en función de dos variables, costo y tiempo. ¿Correcto? Proyecto se evalúa en función de dos variables, costo y tiempo. Costo, pues es lo que vamos a determinar en el desarrollo del curso. Primero tendremos que hacer los metrados, posteriormente hacer los análisis costo unitarios, elaborar el presupuesto de obra y el tiempo tiene que ser en cuestión de lo que va a ser la programación de obra que se va a ejecutar para conocer el tiempo que me va a demandar desarrollar el proyecto, ¿no? Ya veremos qué variables influyen para ver conocer este tiempo que me va a demandar la ejecución del mismo. Bueno, los tipos de proyectos que podemos ver, tenemos proyectos que van a ser de orden públicos y proyectos que van a ser privados. El proyecto cuando es privado, pues tiene necesariamente un enfoque netamente lucrativo, o sea, lo que busca que generar es una utilidad, una ganancia, porque son proyectos privados. O sea, yo construyo, por ejemplo, oficinas con la idea de vender estas oficinas para que me genere un ingreso económico, pero hay proyectos que no apuntan a eso. Lo que apuntan es a qué, a dar un beneficio, un bienestar a la población. Ejemplo de los proyectos son los proyectos, en este caso, se conoce como proyectos sociales o proyectos públicos, que se van a realizar mediante la inversión pública. Entonces, un proyecto privado es ejecutado por un empresario, ¿no? Por alguien que pone dinero para ejecutar el proyecto, netamente para generar utilidad. El proyecto social se va a ejecutar necesariamente mediante la inversión pública, ¿no? Y va a beneficiar a la población.
tenemos que, pues, ¿quiénes son los encargados de realizar estos proyectos de inversión pública? Porque ya sabemos que los proyectos de inversión privada lo realiza pues el empresariado, ¿no? Aquella persona, grupo de personas o persona que, bueno, quiere invertir en un negocio, pues invierte, ¿no? Pero en el caso de las obras que son de carácter social, donde no hay utilidad, pues nadie que tenga, un empresario va a querer invertir si no tiene una utilidad que le genere. Entonces, ¿quién va a hacer ese tipo de obras? Pues lo tiene que hacer necesariamente el gobierno, ¿no? Bueno, entonces estas obras son realizadas básicamente por lo que compete a lo que es el gobierno nacional. Cuando hablamos del gobierno nacional, estamos hablando a nivel macro, pues estos están encargados acerca de todos los ministerios, ¿no? Los ministerios y también las entidades descentralizadas, así como las empresas públicas que pueda tener el gobierno nacional. Una empresa pública, Petroperú, por ejemplo, ¿no? Es una empresa pública. Ministerios, pues tenemos el Ministerio de Economía y Finanzas, Ministerio de Educación, ¿no? O alguna entidad descentralizada, como Chavimochi, por ejemplo, es una entidad descentralizada, digamos, y así, ¿no? También lo ejecutan los gobiernos departamentales, y esto está básicamente bajo la mano de los gobiernos regionales, ¿no? Ellos son los autorizados de poder desarrollar este tipo de inversiones para exclusivamente las regiones. Entonces, decía yo que estas inversiones se hacen a través del gobierno nacional. ¿Y cuál es la forma en la cual se hacen este tipo de inversiones? Por eso yo pregunto ahí, digo, ¿qué es el sistema nacional de programación multianual y gestión de inversiones, más conocido como Invierte Perú? Pues este es el mecanismo a través del cual el gobierno nacional tiene que realizar las inversiones. O sea, las inversiones no se pueden realizar si previamente no se encuentran en estos sistemas nacionales de Invierte Perú. Entonces, ¿qué es lo que hace? Este sistema administra, ¿no es cierto?, los recursos. Entonces, el Estado, a través de este sistema, lo que va a hacer es administrar. ¿Cuál es la finalidad que tiene este sistema de inversiones de Invierte Perú? Pues necesariamente es dirigir los recursos públicos hacia obras que busquen que cerrar las brechas de necesidades que existen en la sociedad. Entonces, primeramente, la inversión debe ser totalmente efectiva y para lo que va a ser la prestación de un servicio y también para hacer provisiones, ¿no? Cuando es necesario para el desarrollo del Perú. Entonces, tenemos estos dos tipos de orientaciones, ¿no? Uno es la provisión y el otro es la inversión. Invierte Perú es un sistema completamente joven, nuevo, que recién se ha creado en el año 2016 con el ingreso del presidente Pedro Pablo Kuczynski, quien deroga la ley de la 27-29-3, que es la conocida como el Sistema Nacional de Inversiones Públicas, que era el SNIP, ¿no? Y bueno, este sistema de Invierte Perú ya desde el 24 de febrero del año 2017 entra recién a vigencia. Y su reglamento también salió en el mismo año y es el que venimos hoy en día usando para todo lo que es el Sistema Nacional de Inversiones. Entonces, Invierte Perú, ¿no es cierto?, lo que busca es que identificar y priorizar, ¿no?, básicamente los proyectos que cierren brechas sociales, como les dije, ¿no?, y también económicas. O sea, busca que disminuir la pobreza, ¿no?, que esté al alcance de los más necesitados. Este sistema también nos facilita, nos quita la parte burocrática que se mantenía en el sistema del SNIP, acá lo facilita, porque ya nos trae perfiles simplificados, ¿no? Y también fichas técnicas para cada tipo de proyecto de la inversión que se quiera realizar,
por montos que se pueden realizar hasta por los 60 millones de soles. Ahora, todas estas se tienen que ajustar lógicamente a un criterio de evaluación, porque tampoco cualquier proyecto, hemos dicho que tiene que cerrar brechas, pues hay que verificar que estos criterios de evaluación se tengan que sustentar con la información pues de algo que lo sustente, pues, ¿no? De que realmente el proyecto que se va a realizar tiene que cumplir estas funciones de cerrar brechas sociales. Y luego en la fase inicial se lo fortalece con una programación estratégica, ya que agiliza todo el tema que tiene que ver con la parte de lo que es la formulación y evaluación de proyectos, ¿no? Innecesarios. Entonces, el proyecto es un proyecto bastante bueno, sobre todo porque le pone bastante incidencia a la primera parte, que es la planificación y programación. O sea que todo proyecto que se ejecuta debe estar contenido en esta programación y planificación multianual. Si no está contenido el proyecto ahí, ese proyecto no se va a poder desarrollar, porque toda la organización de este sistema lo que busca es casualmente que los proyectos cierren brechas sociales. Entonces, todos estos perfiles que se hacen, que se organizan y se sustentan, pues pasan a formar parte de este programa de programación multianual de proyectos, ¿no? Entonces, quien aprueba, pues, la parte económica de todo esto, de todo el proyecto, pues, va a ser el MEF, ¿no? El Ministerio de Economía y Finanzas va a ser el que tenga que aprobar el gasto que se va a realizar en los proyectos de inversión. ¿Qué beneficios nos ha traído este nuevo sistema que se viene aplicando? Bueno, el primero que le dije era el de menos trámites, es mucho más rápido que los proyectos que se hacían con el perfil de SNP. Luego, la aprobación también de los proyectos es mucho más sencilla y da oportunidad a que cada gobernador, ¿no?, pueda ser responsable tanto de la parte de lo que es la gestión como de la ejecución propia de su proyecto. O sea que el gobierno nacional no es el único ente encargado de ejecutar proyectos. Él puede ejecutar proyectos, pero a nivel nacional. Por ejemplo, la carretera que se está haciendo, así como tenemos la Panamericana que nos une todo Tacna, Tumbes, también estamos haciendo ahora la longitudinal de la sierra, ¿no? Ese es un proyecto nacional, no es un proyecto que compete solamente a un gobierno nacional, perdón, un gobierno local. Entonces es un proyecto que es nacional. Entonces, los gobernadores sí son responsables de gestionar y ejecutar los proyectos que son netamente regionales, ¿no? Otra cosa que tiene que favorece, ¿no?, hay una mayor predecibilidad en cuanto a la evaluación con ciertos criterios que ya están uniformizados, ¿no? Esta es una también ventaja que tiene el sistema de Invierte Perú. Bueno, ¿cómo está conformado estos órganos? Pues descansa sobre 5 órganos principales, que es la gran dirección general, ¿no?, que es la alta autoridad técnica normativa de todo el sistema, y luego tenemos el órgano resolutivo, ¿no? Los órganos resolutivos son sectores de ministerios, ¿no? Como ejemplo los ministerios, los gobiernos regionales, los gobiernos locales, ¿no? En este caso del gobierno regional, pues será el gobernador, del gobierno local será pues el alcalde, ¿no? Entonces, está conformado por este tipo de órganos resolutivos. Y también por las oficinas de programación multianual, que son las que van a ver casualmente, pues, cómo es que se va a hacer esta programación, ¿no? Entonces ahí este órgano será responsable, pues, de lo que tenga que ver con la fase de programación multianual, del cómo se va a realizar la inversión. Porque la inversión va a tener un ciclo, no solamente es generar el proyecto, sino hay que conocer un costo, estimar el tiempo que va a demandar el proyecto y luego hacer un seguimiento del proyecto, ¿no? Que antiguamente solamente se ejecutaba el proyecto, se programaba, se armaba el expediente, todo, se ejecutaba la obra, pero el proyecto quedaba ahí, o sea, la transferencia se hacía a las entidades públicas, pero no existía
un recurso para lo que era el mantenimiento de este proyecto. Hoy en día esto sí ya está contemplado dentro de lo que es la programación del proyecto. Bueno, la unidad formuladora, que es otro órgano, que lo que hace es que designa quién va a ser el ejecutor, ¿no? del proyecto. Y por último tenemos ya la unidad ejecutora, ¿no? Que es la unidad ya que es asignada, ¿no? Y lo que hace es ya registrar el proyecto al, directamente a los órganos, ¿cómo se llama? Al multianual de inversiones, ¿no? Entonces, tenemos nosotros que, ahí les dejo yo las diferencias que había entre el SNIP y el Invierte Perú para que lo puedan revisar, ¿no? Saquen sus conclusiones, en qué ha cambiado. Y este Sistema Nacional de Inversiones, como yo le decía, tenía varias fases del ciclo de inversión. La fase inicial con la que empieza es la programación multianual. Y esta programación multianual va a comprender básicamente la elaboración, pues, del diagnóstico de la situación de las brechas. O sea, acá se tiene que evaluar esas brechas sociales, ¿no? Eh, Tanto a los servicios públicos, hay que definir, pues, cuáles son esos objetivos, qué es lo que se busca alcanzar con la inversión, ¿no? Para cerrar estas brechas. Y luego se establecen, pues, las metas, ¿no? De productos específicos y los indicadores, ¿no? Pero pensando en un objetivo con un horizonte mínimo de 3 años, ¿no? Y todo esto se tiene que marcar dentro de los planes sectoriales nacionales, ¿no? Entonces, después tenemos la otra fase, que es la formulación y evaluación, que en esta fase se comprende prácticamente lo que es la formulación del proyecto. Por eso que el nombre de la fase es formulación y evaluación. Se formula el proyecto, ¿no? Entonces se evalúa frente también a algunas propuestas de inversión, ¿no? Para poder hacer la formulación. Y, y hay que hacer una evaluación pertinente para luego hacer la ejecución del proyecto. Debe considerarse también los recursos para la operación y mantenimiento, porque no solamente es el tema de, como le decía yo, de lo que es la ejecución del proyecto, sino también tiene que estar contemplada la operación y el mantenimiento del proyecto. Porque si no, como les digo, ¿cuántos proyectos antiguamente se hacían y quedaban abandonados porque no había mantenimiento, no había dinero para la operatividad de este proyecto? Pues hoy en día todo esto está contemplado en la formulación del proyecto. Y ya en la etapa de ejecución es prácticamente donde nosotros elaboramos el expediente técnico, ¿no es cierto? Y procedemos a hacer la ejecución física del proyecto, ¿no? Lógicamente puede ser física, en el caso que sea un proyecto de edificación, o también puede ser solamente inversión, si es un proyecto que no sea, pues, del sector de la construcción. Luego en la etapa D, que es la etapa del funcionamiento, comprende, como le decía yo, la fase que tiene que ver con la operación del proyecto, o sea este proyecto de una edificación, o sea el proyecto de repente, pues, puede ser para de repente fabricar, pues, algún tipo de productos, ¿no? De algunas comunidades campesinas que tengan que sacar de repente no sé, pues la lana de la vicuña y hagan todo un programa de inversión pública donde tengan que gestionar la producción, ¿no? Entonces, ese también es un programa de inversión. Entonces, en este caso, pues, no solamente tiene que ver con la ejecución de la inversión pública en lo que tiene que ver la provisión del servicio, sino la implementación de la inversión en este caso. Bueno, entonces, el ciclo de inversión que hablábamos, decíamos que tiene la programación multianual, y en esta programación multianual lo que buscamos es que hacer el diagnóstico de la situación, ¿no? Como le había comentado hace un momento, lo que se buscan era que cerrar brechas, ¿correcto? Hay que hacer una programación multianual de inversiones,
Y luego ya en la segunda etapa de la formulación, pues había que elaborar las fichas técnicas, el expediente técnico, ¿no? Y luego hacer el estudio, pues, correspondiente a estas fichas técnicas, ¿no? Para ver cuál es el costo, ¿no? Y luego decidir cuál es el, el que mejor se ajusta, ¿no? Al proyecto. En la etapa de ejecución, eh, se desarrolla ya el expediente técnico, ¿no? Se conoce el presupuesto real del proyecto, porque en la primera etapa no se conoce, hay un costo tentativo, muy aproximado, pero no real, ya acá con todos los parámetros conocidos, en esta etapa se conoce realmente cuál va a ser el costo y se elabora todo el expediente técnico completo, con todo lo que contenga, como vamos a ver más adelante, un expediente técnico, ¿no? Luego de tener el expediente técnico, pues con este expediente técnico es que podemos ejecutar la obra, ¿no? Porque también está señalizado en el reglamento de la 3022.5, que es la ley de contratación del Estado, que no puede haber, se puede generar, eh, licitar un proyecto si previamente no cuenta este con un expediente técnico. Eh, la última etapa, que es la etapa del funcionamiento, en esta etapa lo que vamos a prestar atención es la etapa de operación y mantenimiento del proyecto, ¿no? Una operación y lo que genere el costo también de su mantenimiento en el tiempo. Al final de todo, lo que se busca es que hacer una evaluación ex post, o sea, ver cómo todo esto, toda esta secuencia del ciclo de inversión, cómo se manejó, cómo se dio, se cumplieron los plazos, los tiempos, si es que algo no caminó bien para generar una retroalimentación, ¿no? Y mejorar los proyectos de inversión. Ahora, los proyectos, como hemos visto, están orientados al sector público, estos proyectos de inversión que tienen un carácter netamente social. Pues decíamos que estos proyectos que tienen netamente son de carácter social, pues son ejecutados, decíamos, por el Estado, por los gobiernos, el gobierno nacional, ¿no? Ese que es el encargado. ¿Y cómo lo hace? A través de generar obras públicas. Pues estas obras públicas que son generadas a través de, ya hemos dicho, de Invierte Perú, del Sistema Nacional de Inversiones, ¿no es cierto? De Invierte Perú, pues lo va a hacer a través de la fase que habíamos comentado de formulación, evaluación, seguimiento del proyecto, pues lo va a hacer a través de qué, del marco jurídico que es la ley 3022.5 que les acaba de comentar, que es la de la contratación del Estado. O sea, el Estado no puede generar proyectos si no lo hace a través de un sistema de contrataciones. O sea, toda empresa contratista que quiere trabajar con el Estado, desarrollar estos proyectos, lo tiene que hacer bajo el amparo de este marco normativo que es la ley 3022. Pero el Estado no solamente se queda en que estas obras que tienen que cerrar brechas, que tienen que ver que, que, que ser obras de carácter social, solamente la va a hacer el Estado, sino que hoy en día también ha creado otros mecanismos, ¿no? de promoción a la inversión privada, como es la creación de las asociaciones público-privadas, más conocidas como las APPs, son asociaciones que se crean, ¿no? Para desarrollar proyectos, ¿no? De inversión, eh, pero de costos mayores que de repente la obra pública como el Tesoro Nacional no puede invertir, ¿no? O sea, el Estado puede invertir obras hasta ciertos montos, más allá la capacidad de gasto del Estado queda corta y pues podemos tener en este caso asociaciones públicas privadas donde se ponga capital el privado y ponga capital el público, el inversionista, perdón, el Estado. Y entonces se puede conjugar, ¿no? Ambos capitales y mediante un contrato, lógicamente, de repente a 30 años, 20 años, no sé, y se pueda ejecutar un proyecto de orden nacional, ¿no es cierto? Que busque que apoyar, por ejemplo, el desarrollo
por ejemplo, para las carreteras, digamos, el aeropuerto que se está haciendo en Chincheros, por ejemplo, ¿no? Asociación público-privada, por ejemplo, ¿no? El Estado no tiene plata para construir, pero puede tener plata para invertir en la primera etapa de la inversión del proyecto, que va a ser todo lo que es movimiento de tierras, pero ya en la etapa de ejecución del proyecto, pues necesita, en ese caso, de un capital externo para poder ya edificar digamos, el proyecto, ¿no? Ya la parte de la pista, la parte de la torre y todos los servicios conexos que requiera el aeropuerto. Y aparte, estas asociaciones público-privadas pues van a contar, lógicamente, a través del sistema de proinversión. En este caso no está la ley 3022.5, sino que hay un sistema de proinversión que es la que se encarga de tener las empresas, contactar a las empresas que tienen la experiencia, ¿no? Necesaria para ejecutar estos tipos de proyectos de gran magnitud, ¿no? Esto se hace bajo el amparo del marco jurídico del Decreto Legislativo 362, que regula pues toda la promoción de la inversión privada. Tenemos luego las obras por impuestos, ¿no? Las obras por impuestos, que lo que hace también es buscar que el mismo concepto de lo que tiene el Estado, de las obras, cerrar las brechas sociales, y lo que facilita es el mecanismo en el cual una entidad del gobierno nacional, sea este gobierno local, gobierno regional, no sé, o ministerio de repente, pueda hacer una obra también. No tiene recursos de repente para hacer la obra, pero puede dar la facilidad de que de repente una empresa, digamos Cementos Lima, que tiene pues un balance generoso que le da una rentabilidad a la empresa, pues tiene un impuesto a la renta que pagar al final de sus ejercicios del año fiscal, y con estos pagos que tiene que hacer, ¿no? Por tema del impuesto a la renta, la SUNAT, del año, digamos, 2020, pero él también puede proyectar sus utilidades al año 2021, 2022, pues puede conocer cuáles son sus ingresos, y con esa plata él puede invertir en hacer una obra, ¿no? Que se encuentre marcada dentro de lo que es el plan, ¿no? Anual, multianual de inversiones, tomar una obra de ahí y ejecutar esta obra para un gobierno local o un gobierno regional, y con recursos propios de la empresa ejecutar la obra. Al final de la ejecución de la obra, pues esta empresa va a recibir, ¿no? Pues una constancia, un título de valor sobre el costo total de la inversión, que al final lo va él a deducir de su impuesto a la renta. Esto se hace bajo el amparo de la ley 29.230, la ley de obras por impuestos. Entonces, como podemos ver, nosotros estamos interesados estamos hablando del proyecto, y esto nos va a generar, estamos hablando del proyecto y necesitamos habíamos dicho, conocer lo que es el costo. Pues para elaborarle costo, ¿no? Para ir ligando un poco al tema de lo que vamos a ir desarrollando en el plazo del tiempo, pues yo voy a tener que determinar cuál es ese valor, pues cuál es ese costo real, ese presupuesto real del proyecto. Para ello yo tengo algunos factores importantes que me van a servir de apoyo, como es el metrado, conocer el metrado, por donde va a empezar el curso a desarrollar. Vamos a tener que conocer, cuantificar esa cantidad de materiales que requiero, ¿no? De recursos que requiero para mi proyecto. Una vez conocido el metrado, debo conocer su costo unitario del proyecto, de cada una de las partidas que integra este proyecto, y eso también va a depender a su vez de algunos otros subfactores, como son el de materiales, mano de obra y equipos. Bueno, y eso también dependerán materiales de precios, la mano de obra de rendimientos, los equipos también dependerán a su vez de lo que es maquinaria, herramientas, algunos implementos auxiliares que se requieran. Bueno, y todo esto para determinar lo que va a ser mi costo directo, ¿no? De otra forma, también
para determinar mis costos indirectos, tendré factores importantes a tomar en cuenta, como son los gastos generales, la utilidad que piensa percibir el proyecto, los impuestos que se van a pagar como concepto del proyecto. Y bueno, conociendo todos estos factores es que nosotros vamos a poder determinar el presupuesto de la obra. Ya esto con calma lo vamos a ir explicando en el desarrollo del curso, pero más o menos para que tengan una idea global de cómo es que vamos a determinar ese presupuesto total del proyecto. Señores, entonces, como conclusión de lo que vengo comentando, les dejo ahí, ¿no? Les digo yo, el éxito de un proyecto depende fundamentalmente de la calidad del estudio que tenga. De nada sirve tener un expediente técnico, tener nosotros, si es que ese estudio correspondiente a lo que es el expediente técnico no es un estudio de muy buena calidad. No se ha hecho correctamente, no ha sido los estudios que había requerido para la elaboración del expediente técnico no se han hecho con calidad. Entonces no vamos a tener un proyecto de buena calidad y vamos a tener proyectos deficientes, pero y tengamos presente que hoy día con la nueva normativa vigente, ya hoy en día los que hacen estudios, o sea, los que hacen los expedientes técnicos y hacen expedientes técnicos de muy mala calidad, pues pueden ser denunciados penalmente. Antiguamente con la ley eso no sucedía así. El proyectista, el que hacía un expediente técnico, lo elaboraba, cobraba y ahí quedaba su responsabilidad. Hoy en día la responsabilidad permanece aún latente y hay una responsabilidad penal, señores. Tengan cuidado. Bueno, ¿qué pasaba antes cuando no había pues estos programas multianuales de inversión, donde no se controlaba a dónde iba dirigida la inversión de todo lo que nosotros pagamos mediante nuestros impuestos? Pues los gobiernos locales, regionales, hacían uso de estos recursos, de este dinero proveniente del canon, proveniente de otros ingresos, de los impuestos que se pagan las empresas, ¿no? Todos estos recursos van a parar pues a las entidades públicas, ¿no? Y ellos, como no había un programa multianual que evaluara los tipos de proyectos, para qué eran, qué tipo de brecha iba a cerrar, ¿no? Que hoy en día sí se exige esto, se hacían este tipo de proyectos, como lo pueden ver ustedes acá, ¿no? El Parque de Sombreros Selendín, una inversión de plata para poner un sombrero en medio de una plaza de armas, o el monumento a la hamaca, como se hizo en la plaza de armas de Guairé, por ejemplo, la hamaca ahí, plaza de armas, ¿no? Con proyectos que realmente no conducían a nada, pues, ¿no? El Parque de los Sombreros en el Tambo, o sea, que la identidad, le querían poner la identidad regional, cuando había un gasto que era innecesario, pues, o el Estatua de la Libertad, por ejemplo, que se hizo en la Ciudad de Curitiba, y múltiples proyectos que se han hecho, ¿no? Proyectos que se han hecho como, por ejemplo, hacer piscinas en lugares donde la población, vivía en las alturas, donde las temperaturas eran bajo los 0 grados y no tenías una piscina temperada. Entonces, ¿cómo ibas a usar la piscina si no tenías la inversión para hacer, digamos, esta piscina que sea temporada? O en lugares donde se hacían estadios, donde la población pues era mucho menor de la capacidad que podía tener un estadio. O sea, proyectos de esa naturaleza se venían desarrollando. Esto ya cambia con este nuevo sistema, señores. Bueno, vamos a entrar ahora a hablar acerca de lo que es el expediente técnico, que es lo que nos interesa, porque como hemos visto, forma parte del proyecto, ¿no? Entre las etapas, hemos visto de lo que es desarrollar Invierte Perú, en una etapa tenemos que usar el tema del expediente técnico. Entonces, en esta etapa previa ya a la ejecución del proyecto, porque es la etapa de ejecución que estamos comentando, el expediente técnico es la primera parte, pues el expediente técnico no es otra cosa que el conjunto de normas, ¿no? Perdón, de normas no, sino, perdón, de documentos, ¿no? Pero estos documentos no son cualquier tipo de documentos que se pueden adjuntar a este expediente técnico, son documentos netamente de un carácter netamente técnico, ¿no? Y económico, que permite, pues, lógicamente, ejecutar la obra, ¿no? O sea, debe contener toda la información técnica necesaria para que se pueda desarrollar el proyecto. Y también, por otro lado, debe contener toda la información económica, planificación de tiempos, todo sobre el tiempo que va a ejecutarse el proyecto
y el costo que me va a demandar la ejecución del proyecto. Eso es lo que es un expediente técnico. Bueno, ¿qué nos dice la ley, la 3022.5 en su artículo 41? Dispone claramente que para todo, yo ya les había dicho hace un momento esto, que para la ejecución de cualquier obra, necesariamente se tiene que contar con un expediente técnico. O sea, no puedo ejecutar una obra si no tengo un expediente técnico a la mano. O sea, antes de sacar la licitación pública, primero la entidad pública tiene que mandar a elaborar el expediente técnico. Lo puede mandar a elaborar con personal técnico de la entidad pública o lo puede también sacar a licitación pública para que mediante un especialista pueda ejecutar este expediente técnico, ¿no? Entonces, o sea, un consultor, ¿no? Para que pueda ejecutar el expediente técnico. Ahora, este expediente técnico, entonces, va a formar parte de este expediente de contratación, ¿no? Que señala la ley 3022.5, su artículo 41, ¿no? Para poder estimar, cuando se conozca, pues ahí se va a estimar el valor referencial, y ese valor referencial que corresponde al proyecto se obtiene casualmente, está contenido en el expediente técnico, en el presupuesto de la obra. Entonces, este valor referencial en la contratación para ejecución de obras corresponde al monto del presupuesto, como le decía yo, que se encuentra en el expediente técnico y que previamente debió haber sido aprobado por la entidad pública mediante una resolución. Ahora, este expediente técnico no se puede ejecutar en el momento que se hace la contratación, tiene que ser previo, anticipadamente, porque demanda un tiempo la ejecución del expediente técnico. No solamente es elaborar planos, sino que hay que conocer el presupuesto de la obra, hay que hacer estudios, ¿no? Por ejemplo, estudios de suelos, estudios topográficos, estudios de repente de impacto ambiental y X estudios que requiera el tipo de proyecto que se está realizando. Yo decía que los expedientes técnicos podían ser elaborados, en este caso, por un consultor de obra, o también podía ser elaborada por la entidad pública a través de sus mismos especialistas que tiene la empresa. Cuando el expediente técnico es elaborado por un consultor, en este caso se conoce como proyectista, pues, ¿no? Este consultor es especialmente contratado, ¿no? Bajo amparo de la ley 3022.5, de acuerdo a esas normativas, para que pueda ejecutar este proyecto, este expediente técnico para la ejecución del proyecto. Cuando la entidad pública ejecuta el expediente técnico, lo ejecuta porque para normalmente hacer obras que no van a salir a licitación pública, sino que van a ser ejecutadas bajo administración directa, ¿no? Una administración directa es cuando la obra que se va a desarrollar, se va a ejecutar, la va a realizar la misma entidad pública, o sea, la entidad pública cuenta con un profesional especializado, ¿no es cierto? Cuenta con toda la logística necesaria, con la infraestructura, ¿no? Y el recurso humano, en este caso personal, todo para poder ejecutar la obra. O de otra forma de ejecutar la obra también va a ser a través de, que decíamos nosotros, de un contrato, ¿no? De ejecución de obra, ¿no? Que se tiene que hacer bajo la modalidad de contratación, ¿no? Amparado bajo la ley 3022.5. Esto también se puede hacer bajo dos tipos de modalidades. Uno de ellos es el concurso oferta y el otro es llave en mano. Cuando hablamos de la modalidad de concurso oferta, llave en mano, en el concurso oferta nos estamos refiriendo a que se oferta tanto el expediente técnico como la ejecución de la obra. O sea, en este caso, el ejecutor de la obra lo va a realizar, va a hacer el expediente técnico, o sea, no requiere que la entidad contrate a un consultor externo para que haga el expediente técnico, sino que en esta modalidad permite que el contratista ejecute el expediente técnico y a la vez también desarrolle, ejecute la obra. Cuando lo hace llave en mano, que es otra modalidad de ejecución de obra, pues acá el contratista lo que va a hacer es oferta tanto la ejecución de la obra como el equipamiento de la obra, o sea, el montaje que se va a realizar en la obra.
¿no? Esto hasta que la obra quede completamente en servicio. Ahora, ¿puede incluir el expediente técnico? Sí se puede incluir el expediente. ¿Es necesario que se incluya el expediente? No necesariamente. Correcto, queda libre. Y la otra modalidad que sería la modalidad de suma alzada, donde el contratista, pues, ¿no? Tiene un contrato, ¿no? A todo costo para la ejecución del proyecto, ¿no? A contrata, ¿no? La modalidad sería contrata. Porque la contrata puede ser a suma alzada y puede ser a precios unitarios. Bueno, ¿qué tiene entonces, qué contiene el expediente técnico? El expediente técnico contiene, como vemos, documentos técnicos que habíamos dicho que nos van a permitir, ¿no? La ejecución del proyecto. ¿Qué comprendía? Bueno, la memoria ejecutiva, ¿no? La especificación técnica, los planos de ejecución de la obra, los metrados, el presupuesto de la obra, los análisis del costo unitario, las formulaciones, la fórmula polinómica que se tiene que ejecutar, el cronograma de ejecución de la obra, el cronograma valorizado de la obra, ¿no? Para que se pueda controlar los avances de obra cuando se esté construyendo, y los cronogramas de desembolso. Expliquemos cada uno de ellos, señores. Bueno, además de lo que acabamos de comentar, hay estudios adicionales que se tienen que realizar dependiendo de la magnitud y tipo de proyecto. Estos estudios que se realizan, por ejemplo, como yo les había ya adelantado algo, era el tema del estudio de suelos, por ejemplo, lo que se tiene que presentar también dentro de este expediente técnico en las memorias, aparte de las memorias descriptivas, las memorias de cálculos, no solamente estructurales, sino hidráulicos, de ser el caso, viales, de ser el caso, eléctricas, de ser el caso, sanitarias, de ser el caso, todo lo que el proyecto requiera, ¿no? Porque si estoy haciendo de repente una vial, no requiero de repente una eléctrica, ¿no? De repente va a ser solamente la parte geológica que me interese, de repente la parte hidráulica, porque tengo que ver de repente hay de repente crecidas del río que me interesa ver si la carretera va a verse inundada por el río, de repente caídas de agua que puedan afectar la vía, no sé. Entonces cada una de ellas va a requerir un estudio, ¿no? Un estudio, una memoria de cálculo. En el caso de una vía, pues de repente va a requerir el diseño de la carpeta asfáltica, pues, ¿no? No va a haber un diseño estructural, pero sí habrá un diseño de la carpeta asfáltica, a menos que requiera un diseño estructural, si es que esta vía va a tener portones, ¿no? Va a tener puentes, ¿no? Que requieran, pues, un estudio estructural. También va a requerir, en algunos casos, el estudio de impacto ambiental, ¿no? Y también los aspectos que tengan que ver con la mitigación, pues, ¿no? Hoy en día los planes de seguridad de obra que sí se exige para todo tipo de proyecto, pues deben estar contemplados el plan de seguridad de obra. También el estudio topográfico, muy importante, que a veces no se hace, pues es de mucha necesidad conocer cómo es la pendiente del terreno, cómo es esta superficie donde se va a hacer el proyecto, para estimar realmente el tema que tiene que ver con los costos de movimiento de tierras. Y cualquier otro tipo de estudio que se tenga que realizar para ejecutar el proyecto que lo requiera, dependiendo del tipo de proyecto. Bueno, la memoria descriptiva no es otra cosa que un documento que permite describir cómo es el proyecto, ¿no? ¿Qué cosa es lo que va a ser el proyecto? Pues una descripción, hay que hacer una introducción, un antecedente, ¿no? Poner un concepto de lo que va a ser la ubicación, de cómo se encuentra actualmente el proyecto, qué vías de acceso hay para llegar a la zona del proyecto, qué medidas de seguridad se pueden tomar, ¿no? Y bueno, otras cosas que se tiene que revisar, importantes, para ejecutar el proyecto. De igual forma, también debemos justificar, pues, por qué estamos ejecutando el proyecto, cuál es el objetivo de este proyecto, que están enmarcados esto ya en los lineamientos que viene del plan anual del plan multianual de inversiones públicas, ¿no? Ahí se ha hecho el estudio, ahí tenemos cuáles son los alcances, cuáles son las justificaciones que se han tomado en cuenta para la ejecución del proyecto, de ahí podemos sacar esta información a la hora que vamos a elaborar la memoria descriptiva. Entonces, todo esto consta la memoria descriptiva. Muchas veces en esta memoria descriptiva debemos
incluir, ¿no? Fotografías necesarias que permitan determinar cómo está el lugar antes de la intervención y cómo debería quedar el lugar posterior a la intervención. También contiene las especificaciones técnicas del proyecto y estas especificaciones técnicas están relacionadas a todas las partidas, o sea, cada partida que forme parte del presupuesto de la obra debe corresponderle una especificación técnica, ¿no? ¿Y qué es ella? Pues es un conjunto de reglas, ¿no? Sobre la forma como se va a ejecutar la partida, qué documentos la vinculan, como en el caso de la descripción del trabajo, el método constructivo que se va a realizar, cómo es la calidad del material, cómo se van a ejecutar los sistemas de control de calidad, dependiendo de la partida que se esté ejecutando, ¿no? Cómo se va a realizar la medición en función a qué, al Reglamento Nacional de Metrados, cómo se va a pagar la partida, ¿no? Y todos los requerimientos necesarios para lo que va a ser la ejecución de la obra. O sea, el residente de obra tiene que ir continuamente a su especificación técnica porque es el documento técnico de cómo se va a ejecutar la obra. Tenemos la especificación técnica, decíamos que cada partida, ¿no es cierto?, que conformaba el presupuesto de la obra, yo les comentaba, debe tener necesariamente su especificación técnica y se debe detallar todas las características, ¿no?, necesarias para que se pueda desarrollar sin ningún problema la partida. ¿De acuerdo? Tipos de material que se va a usar, qué tipo de procedimiento, cómo se va a pagar todo esto debe estar detallado, qué tipo, si el material, digamos, en este caso es una puerta, qué altura, qué sección tiene la puerta, cuál va a ser el porcentaje de humedad que va a tener la puerta, debería detallar cómo son los marcos, qué medida tienen los marcos, a pesar que están detallados, deben estar detallados esto en los planos de detalles, ¿no? Pero en la memoria descriptiva también debe estar señalizado al detalle todas estas características de los elementos que conforman, digamos, para este ejemplo, la puerta. El método de medición que pertenece esto al Reglamento Nacional de Metrados y la forma como se paga, si es un precio unitario o va a ser por metrado, cómo es la forma de pago, pues, ¿no? Los planos de obra también forman parte de este PID técnico. El plano de obra no es otra cosa que la representación gráfica, pues, ¿no?, de la obra que se va a ejecutar, ¿no? Donde se van a incluir todas las dimensiones, ¿no? Así como la distribución en planta, en cortes, se tiene que ver cómo se va a edificar, ¿no? Cómo se ven las vistas de acabados y los planos a detalles de cada uno de las partes que contenga el proyecto. Entonces, hay que, señores, mucha atención con los planos, debe estar todos los planos necesarios al detalle que se requieran, porque si estos no existen acá, pues va a haber problemas a la hora de ejecución de la obra y van a estar llamando al proyectista para que coordine, clarifique sobre todo el tema que tiene que ver con los planos. Estos planos se deben de hacer una verificación, ¿no? O sea, no solamente hablamos del plano de arquitectura, hablamos de todos los planos que constituye un proyecto, de todas las especialidades. Pues hay que hacer una compatibilización de ellos para evitar que genere problemas a la hora de ejecutar la obra. Por eso hoy en día se viene implementando todo el tema del sistema de BIM, que permite hoy en día poder, bajo este sistema BIM, poder implementar el tema de la compatibilización de planos a fin de corregir los errores previos a nivel de planos antes que se ejecute la obra y no termine encareciendo el costo del proyecto. Estos son los planos que hacía mención, unos ejemplos sobre los planos. Ya ustedes también conocen muy bien esto, están en el 9º ciclo, ¿no? Planos de arquitectura, planos, bueno, todos los planos necesarios para ejecutar la obra. Bueno, otro tema que también tiene que ver como parte de la experiencia técnica es el metrado. El metrado es un proceso matemático, ¿no es cierto? Matemático porque usa de las matemáticas, pues hay que multiplicar, calcular un volumen, calcular un área, en algunos casos, pues es un proceso matemático por el cual se calculan áreas, volúmenes, ¿no? Y
se cuantifican mediante estos volúmenes, se van a cuantificar, entonces se tiene que cuantificar, ¿no? Cada una de las partidas, o sea, cada partida se tiene que cuantificar este valor, ¿no? Porque cada partida representa pues un trabajo que se va a ejecutar. Y lógicamente que este metrado se tiene que ir llenando pues en ciertos formatos que ya les voy a mostrar más adelante cuando veamos la parte ya de metrados, los formatos que existen para hacer estos. Bueno, las partidas deben siempre estar expresadas en las unidades que correspondan de acuerdo al Reglamento Nacional de Metrados. Estas pueden ser kilogramos, metros, metros cuadrados, metros cúbicos, etc., no sé. Pero son necesarios determinar los metrados porque con los metrados vamos a poder determinar. Es un factor importante a poder usarlo para poder determinar el presupuesto de la obra, ¿no? Porque ya conociendo el metrado, conociendo el costo unitario, podré determinar el costo parcial y la sumatoria de mis parciales podrá ayudar a determinar mi presupuesto de la obra. Otros ejemplos de metrados ahí que ven en la pantalla. Ya esto lo vamos a ver detenimiento con calma, no se asusten cuando veamos la parte de metrados y desarrollemos las partidas, ¿no? La planilla de metrados, una de las cuantas partidas que puede haber, planillas que puede haber para ejecutar la parte de lo que son los metrados, ¿no? Para las partidas, y una otra planilla que se puede usar para hacer el metrado de lo que son las partidas de acero. Luego tenemos que el presupuesto de la obra, como yo le decía, no es otra cosa que el monto que se va a calcular, ¿no es cierto?, de la obra que se piensa ejecutar. Y se determina este monto a través de conocer, decía yo, el costo directo. Y para conocer el costo directo, yo debía haber conocido primero mi metrados, mis costos unitarios, mis costos parciales. La sumatoria de ellos determinaba mi costo directo. Y por otro lado, mis costos indirectos que estaban determinados por mis gastos generales, utilidad e impuesto que se tiene que pagar, o sea, el IGB que se tiene que pagar de la obra. Ambos, sumando ambos, determinaba el costo total de la obra. Entonces, el presupuesto, pues, es una estructura de costos, ¿no? De hecho, en la cual pues, va a contener todos los recursos, ¿no es cierto? Que se contempla todos los recursos que se van a requerir para la ejecución de la obra. Cuando hablo de recursos me estoy refiriendo a la mano de obra, materiales, equipos que se van a requerir para la ejecución de la obra. Bueno, esa es la estructura del presupuesto de obra, ya se lo había mostrado en antes. Y el análisis de precios unitarios, que es muy útil para determinar el presupuesto de obra, pues, o sea, para determinar el presupuesto de la obra, veamos anterior, yo requiero el metrado. Para estimar el presupuesto de la obra, yo requiero el metrado y requiero el análisis de costos. Ya calculé el metrado mediante los volúmenes, las áreas, las medidas longitudinales, hemos calculado el metrado con sus factores que requiero para, lógicamente, y debo determinar qué cosa, los análisis de costos unitarios, ¿no es cierto? Ese análisis de costos unitarios lo voy a determinar, ¿no es cierto?, conociendo qué cosa, mis costos de equipos, ¿no es cierto? Mis costos de qué? De la mano de obra. Mis costos de qué? De, de los materiales. Entonces, conociendo estos costos directos es que yo determinaré mi presupuesto de obra. Entonces, es importante conocer los análisis de precios unitarios y para ello, pues, este costo unitario se analiza partida por partida. O sea, todas las partidas que van a formar parte del proyecto, pues hay que calcular una por una, ¿no? Y para ella debo tener ciertos factores a tomar en cuenta, como la mano de obra, el material, el equipo y la maquinaria, como lo hemos visto en el que está acá, ¿no? El costo unitario ya va a depender de qué, de la mano de obra, del equipo y de los materiales. De estos que están acá depende mis costos unitarios. ¿De acuerdo? Ahora, eh,
Tanto el presupuesto de obra, el metrado y los análisis de costos, fórmulas polinómicas, son los documentos que me permiten, ¿qué cosa? Hacer un control económico, pues, ¿no? Del proyecto a la hora del momento que estoy ejecutando el proyecto. Y también cuando voy a empezar a valorizar el avance de la obra, ¿no? Esta valorización de obra es una gestión que se realiza para que nos puedan ir pagando por el avance de obra que voy ejecutando, porque la obra, cuando eres contratista, no te la pagan al 100%, te la van pagando por avance. ¿Y cómo te pagan eso? Mediante tus valorizaciones. Entonces, teniendo pues todo este documento claramente bien hecho, bien realizados, lo que va a permitir es realizar un control de calidad de todas las partidas, de las obras, ¿no? Y el proyecto se ejecute saludablemente y lleve a un buen éxito. Otro de las temas que componían el expediente técnico era la programación de obra. Y la programación de obra no es otra cosa que hacer un cronograma, ¿no es cierto?, a través del cual se establece cada plazo que tiene cada partida. Entonces, conociendo el tiempo que me demanda cada partida, yo puedo estimar la longitud de tiempo y podré determinar ese tiempo que yo necesito saber que va a demandar la culminación de mi proyecto. ¿Mediante qué herramienta lo vamos a hacer eso? Usando pues una programación con barras GAN, ¿no? Bueno, y también te puedes hacer uso de algunos programas como Microsoft Pro y Primavera que sirven pues para hacer la programación de obra. Entonces, el cronograma valorizado de obra, que es otro documento que también debe estar contenido en el expediente técnico, es un documento que tiene relación directa con la programación de la obra. O sea, conociendo esta programación de obra, yo ya puedo estimar, conociendo esta programación de obra, yo puedo estimar qué tiempo voy a ejecutar la partida. Por ejemplo, la movilización y demolición de equipos me demanda ejecutar la partida entre el mes de mayo y el mes de junio y un poquito de julio. Yo sé que en este tiempo voy a ejecutar esta partida. En ese tiempo yo voy a gastar materiales, equipos, manos de obras, ¿no es cierto? Entonces, todo este costo, y también sé qué partidas voy a ejecutar, conozco su metrado, puedo estimar su costo en ese tiempo de ejecución. Entonces, cuando yo entro a la partida para ejecutar el programa valorizado, yo puedo determinar ese tiempo de duración, cuál es ese costo que me demanda. Esto es el cronograma valorizado de obra. O sea, conocer en dinero, ¿no? Transformar ese tiempo en dinero, lo que me va a costar cada semana o cada quincena o cada mes, de acuerdo a cómo se haya estimado este costo, este cronograma valorizado, el costo de gasto, ¿no? Del proyecto. Finalmente, el cronograma ya de obra valorizado, ya cuando estamos ejecutando la obra, me permite, tanto al supervisor de obra como al residente de obra, conocer cómo está mi obra. Si mi obra se encuentra adelantada, si mi obra se encuentra atrasada. Porque conociendo este avance, puedo determinar si mi avance real ya de obra está igual de mi programado o difiere de mi avance programado. Entonces ahí me doy cuenta si la obra se encuentra adelantada o atrasada. Entonces, señores, para ir ya más o menos terminando, vemos que el residente, para que pueda pues ejecutar una buena obra, pues debe contar con toda la documentación, ¿no?, pertinente que debe estar en el expediente técnico, ¿no? Por eso decíamos que el éxito de un proyecto depende de la calidad del proyecto, o sea, del expediente técnico, ¿no? Debe haber un expediente técnico bien hecho, bien realizado, pues no vamos a tener ningún problema para ejecutar la obra. Bien, señores, eso ha sido todo por el día de hoy. Y antes de culminar, creo que me había olvidado de decirles de que los planos yo los voy a enviar a través de su correo. Entonces, me escriben el correo, a mi correo institucional, me van a mandar su correíto y yo les voy a hacer llegar
plano que van a tener que empezar a realizar sus metrados. Señores, desde ahorita les digo, no se confíen. Si bien es cierto, el curso no lleva parciales, todos sus trabajos, sus entregas van a ser prácticas calificadas, parciales y trabajos académicos, pues esto no significa de que ustedes no puedan salir desaprobados en el curso. Yo voy a evaluar exhaustivamente cada una de estas entregas. Y entonces después cuando tengan sus notas, no se sorprenda que diga ingeniero que Chávez, porque estoy jalada. O sea, es más, la parte de metrados tienen que realizarlo bien hecho, tal como yo solicito. Y ya en la siguiente clase voy a empezar con la parte del desarrollo de metrados. Esta primera parte ha sido una clase introductoria. Pero sí, el metrado que va a tener que presentar en su primera parte, tanto la práctica como el parcial, pues tiene que ser bien sustentado de acuerdo a como yo voy a ir pidiendo la entrega de los trabajos. Entonces, por favor, desarrolle sus trabajos de forma personal, cada uno. Y bueno, en esta primera parte no hay mucho que copiar, pero la segunda parte, que es ya de análisis de costos unitarios, presupuesto y otros temas que vamos a ver, no voy a querer que los trabajos los realicen utilizando un programa como S10 o como otros programas de análisis de costos y presupuestos, sino que tienen que hacerlo tal y cual yo dicto mi clase. Siguiendo entonces lo que yo enseñe, es que ustedes van a tener que desarrollar sus trabajos. Entonces, señores, hasta la próxima sesión. Ya entraremos con un poquito más de fuerza a lo que es metrados, para que ya ir empezando a ver que ustedes comiencen a desarrollar su proyecto de metrados. No se olviden, ingresen al grupo de WhatsApp que les he dicho y me solicitan su proyecto a través de su correo. Eso ha sido todo el día de hoy. Nuevamente, hasta la próxima sesión.